En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un billete para un crucero de 13.000 euros, pagado con mi dinero, y a mí me dio un décimo de lotería de 2 euros. Ella se rió y me dijo, si tengo suerte, la mitad es mía. Yo sonreí, pero mi corazón ardía de rabia. Ese décimo me trajo 120 millones de euros, y con ello le di una lección que jamás olvidaría. En lugar de la mitad de la cantidad, obtuvo lo que merecía. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Papá, aquí tienes tu regalo. Si ganas, recuerda que la mitad es mía. La voz de Clara interrumpió la atmósfera de la cena del Día del Padre, mientras arrojaba el pequeño décimo de lotería sobre mi mesa del comedor con esa familiar sonrisa de suficiencia. Lo atrapé, mis dedos curtidos alisando el papel arrugado contra el mantel. 2 euros. Los números se emborronaron ligeramente mientras los miraba, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Muy considerado, cariño, logré decir, forzando una sonrisa. Esto es... Oh, pero espera, me interrumpió Clara, su voz subiendo con excitación teatral. Aún no le he dado su regalo a Enrique. Alcanzó detrás de su silla y sacó una elegante caja de regalo, del tipo que costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Solo la cinta parecía costosa, brillando bajo la luz de mi sencillo comedor. Enrique se enderezó en su asiento, su camisa perfectamente planchada, atrapando la luz del sol de la tarde que se colaba por mis pequeñas ventanas. El suegro de mi hija tenía esa postura confiada que proviene de nunca preocuparse por el dinero. Estos, anunció Clara, levantando los billetes del crucero de su caja forrada de seda, costaron 13.000 euros. Enrique se merece lo mejor por todo lo que ha hecho por nuestra familia. El peso del décimo de lotería en mi mano se sintió de repente microscópico. Vi a Enrique examinar los billetes con satisfacción, sus dedos cuidados, trazando el relieve dorado. Ahora, a esto llamo yo un regalo apropiado, Clara, dijo Enrique, su voz con ese tono particular de aprobación reservado para las cosas caras. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Tu padre te enseñó bien. La frase quedó suspendida en el aire como humo. Otros miembros de la familia se removieron incómodos, de repente encontrando sus platos fascinantes. Mi hermana Margarita carraspeó, mientras que mi sobrino Tomás estudiaba sus manos. Papá siempre dijo, los hechos hablan más que las palabras, replicó Clara, su risa brillante y afilada. Miró a Enrique y algo pasó entre ellos. Una mirada que me encogió el pecho. Algunas personas muestran amor a través de grandes gestos. Otros, hizo un gesto vago hacia mi décimo de lotería. Mantuve el papel firme, aunque mis manos querían temblar. Aprecio la intención, Clara. ¿De verdad? Oh, es solo una pequeña broma, dijo ella, haciendo un gesto de desdén. Pero en serio, si te toca el gordo, espero mi parte. Después de todo, lo pagué yo. Enrique se rió entre dientes, el sonido bajo y satisfecho. Quizás el año que viene, Esteban nos sorprenda a todos con algo más sustancial. La luz del sol de la tarde resaltaba cada expresión incómoda alrededor de mi mesa. El tenedor de Margarita se detuvo a medio camino de su boca. Sara, la esposa de Tomás, estudió las fotos familiares en mis paredes con repentina intensidad. Incluso mi nieto Jacobo, generalmente absorto en su teléfono, levantó la vista confundido. Estos billetes de crucero, continuó Enrique, abanicándolos como naipes, representan 2 semanas en el Mediterráneo. Alojamiento de primera clase, balcón privado, todas las comidas incluidas, el tipo de experiencia que crea recuerdos duraderos. Asentí con la garganta tensa. Suena maravilloso. Lo es, estuvo de acuerdo Clara. Enrique siempre ha estado ahí para nosotros económicamente. Nos ayudó a comprar nuestra casa, pagó la escuela privada de Jacobo, incluso cubre nuestra cuota del club de campo. Se ha ganado algo especial. El décimo de lotería pareció a punto de desintegrarse en mi agarre. Recordé los turnos dobles que había trabajado en el taller, las horas extra arreglando transmisiones y reconstruyendo motores, todo para pagar la carrera universitaria de Clara. Las noches en las que me quedaba dormido en mi sillón, demasiado agotado para llegar a la cama después de trabajar jornadas de 16 horas para pagar sus libros de texto. Bueno, dije en voz baja,
Espero que ambos disfrutéis del crucero. Lo haremos, dijo Enrique, deslizando los billetes de vuelta a su caja con cuidado ceremonial. Así es como las familias deben tratarse, con generosidad y respeto. La conversación siguió, pero yo permanecí concentrado en el pequeño trozo de papel en mis manos. 2 euros, la misma cantidad que solía darle a Clara para un helado cuando tenía 7 años, en la época en que ese pequeño gesto podía iluminar todo su rostro. Después de la cena, se fueron tan rápido como habían llegado. Las puertas de los coches se cerraron, los motores arrancaron y las voces se desvanecieron en el aire de la tarde. Me quedé en mi mesa, aún sosteniendo el décimo de lotería, viendo cómo el último rayo de sol desaparecía de mi comedor. La casa se instaló en la conocida quietud de mi vida solitaria. Miré alrededor, a las fotos familiares en mis paredes, a los muebles modestos que había comprado pieza por pieza a lo largo de los años, a la decoración cuidada que había puesto para un día del padre que ya había terminado. El décimo de lotería yacía al lado de mi taza de café vacía, olvidado a la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de mi cocina. Miré la pantalla de mi portátil, con los números bailando ante mis ojos mientras revisaba mi extracto bancario mensual, un ritual que había mantenido durante 40 años. Primero, como un padre joven contando cada céntimo. Ahora, como un jubilado cauteloso protegiendo lo poco que tenía. Mi dedo recorrió la lista de transacciones, facturas de servicios públicos, compras en el supermercado, la modesta cantidad que había gastado en los ingredientes para la cena del Día del Padre. Todo contabilizado, todo lo que esperaba, hasta que llegué a una línea que hizo que mi café se enfriara en mi boca. Servicios de viajes premium, 13.000 euros. Parpadeé, seguro de haber leído mal. La cantidad me devolvió la mirada inalterada. Mis manos temblaron mientras cotejaba la fecha con mi calendario. Una semana antes, jueves. No había estado cerca de ninguna agencia de viajes. La verdad me golpeó como un mazazo. Clara todavía tenía acceso autorizado a mi cuenta, una precaución que había establecido hacía años cuando su madre murió. Por si había emergencias. Lo había olvidado por completo. Mi teléfono se sintió pesado en mis manos temblorosas mientras marcaba su número. Cada timbrazo resonaba en mi tranquila cocina, mezclándose con el sonido de mis propios latidos. «Hola, papá». Su voz llevaba ese tono particular de aburrida cortesía que usaba cuando interrumpía su ajetreada vida. «Clara, estoy mirando mi extracto bancario». Intenté mantener la voz firme. «Hay un cargo de más de 13.000 euros de servicios de viajes premium». Silencio. Luego, una risa, ligera y despectiva. «Oh, eso. Compré el crucero para el padre Enrique. Se merece algo bonito por una vez». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Tú sacaste 13.000 euros de mi cuenta sin preguntar? No saqué nada, papá. Usé dinero familiar para un regalo familiar. Su tono cambió, volviéndose ligeramente defensivo. De todos modos, tú no lo habrías gastado. Está ahí, sin hacer nada. Clara, eso es un robo. Mi voz se quebró al pronunciar la palabra. Me robaste. No es robar cuando es dinero familiar, espetó ella. Enrique siempre ha estado ahí para nosotros económicamente. Nos ayudó cuando lo necesitamos. Esto es solo devolverle el favor. Apreté el teléfono con más fuerza. Yo soy tu padre, Clara. Yo te crié. Trabajé turnos dobles para pagar tu universidad. Y Enrique nos ayudó a ambos a superar todo eso, interrumpió ella. Nos has enseñado cómo es el verdadero éxito, lo que significa ser generoso, vivir bien, hacer regalos significativos en lugar de... Hizo una pausa y pude oír su suspiro despectivo, en lugar de décimos de lotería. La crueldad en su voz me dejó sin palabras. Esta era mi hija, la niña pequeña que solía dormirse en mi regazo mientras le leía cuentos. La adolescente que había llorado en mi hombro cuando su madre murió. La joven que una vez me llamó su héroe. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí», susurré. «Mira, sé que estás molesto, pero piénsalo racionalmente. Enrique se lo ganó. Es un hombre de éxito. Ha contribuido al bienestar de nuestra familia. Se merece un reconocimiento por todo lo que ha hecho». «¿Y qué hay de todo lo que yo he hecho?» Otra pausa,
Cuando volvió a hablar, su voz era más fría de lo que nunca la había escuchado. Hiciste lo que se supone que hacen los padres. Enrique fue más allá. La línea se cortó. Miré el teléfono, el tono de marcado resonando en mi cocina vacía como una marcha fúnebre. Mis manos temblaron al dejarlo. Las mismas manos que la habían sostenido de bebé, que le enseñaron a montar en bicicleta, que aplaudieron en su graduación. Caminé hacia mi mesita de noche y agarré el 10º de lotería, la broma de 2 € que me había arrojado como sobras a un perro. Incluso ese regalo lamentable había sido comprado con mi propio dinero robado. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. En lugar de eso, arrugué el 10º en mi puño y marché hacia el cubo de basura de la cocina. El papel hizo un golpe satisfactorio al caer al fondo, uniéndose a los pozos de café y las latas vacías que representaban mi vida simple, aparentemente sin valor. La casa se sintió más pequeña de repente, las paredes más juntas. Necesitaba aire, necesitaba moverme, necesitaba estar en cualquier lugar menos en este sitio donde la traición de mi hija resonaba en cada superficie. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta, mis piernas llevándome por las calles conocidas de mi barrio. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos de la vida suburbana. Cortacéspedes arrancando, niños jugando, vecinos saludándose por encima de las vallas. La señora Pérez saludó desde su jardín, sus manos artríticas cuidando suavemente sus plantas de tomate. «Buenos días, Esteban». «Sí, lo son», respondí automáticamente, aunque el día se sentía de todo menos hermoso. Pasé por la casa de Tomás Hernández, donde Tom le estaba enseñando a su nieto a lanzar una pelota de béisbol. La risa del niño era pura y sin complicaciones. Recordé haberle enseñado a Clara de la misma manera, sus pequeñas manos agarrando la pelota con determinación, su rostro brillante de alegría cuando finalmente hacía un tiro perfecto. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había vuelto insuficiente mi amor, mi vida, algo de lo que avergonzarse? Las preguntas me siguieron por la calle del Arce, pasando por el mercado de la esquina donde le había comprado caramelos a Clara de niña, pasando por el parque donde había jugado en las tardes de verano. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora, visto a través de la lente de en lo que se había convertido. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez Clara había reconsiderado. Tal vez se había dado cuenta de lo que había hecho. «Papá, hablé con Enrique sobre la situación del dinero. Cree que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te lo devolveremos cuando podamos. Tal vez por Navidad. Besos». Dejé de caminar. Leí el mensaje de nuevo. Luego, una tercera vez. «Cuando podamos», como si 13.000 € fuera calderilla. Como si mi seguridad financiera fuera negociable, como si debiera estar agradecido por la posibilidad de un eventual reembolso. El teléfono sonó antes de que pudiera responder. El nombre de mi hermana Margarita apareció en la pantalla. «Esteban, ¿estás bien? Clara me llamó, dijo que estabas molesto por algo de dinero». «Me robó 13.000 € de mi cuenta, Margarita». Las palabras salieron planas, sin emoción, para comprarle un crucero a su suegro. Silencio. ¿Qué? ¿Ella qué? Todavía tenía acceso a mi cuenta. Lo usó para comprarle a Enrique un crucero de 13.000 € para el Día del Padre. Me dio un 10º de 2 € y me dijo que la mitad de las ganancias eran suyas. Dios mío, Esteban, ¿estás seguro? Tal vez sea un error. Lo admitió. Dijo que en realidad no era robar porque era dinero familiar. Me reí amargamente. Dijo que Enrique se lo merecía porque ha sido generoso con ellos, a diferencia de mí, al parecer. La voz de Margarita se suavizó con el tipo de simpatía que me dolía en el pecho. Esteban, lo siento mucho. No tenía idea de que se había vuelto tan... Ni siquiera sé cómo llamarlo. Cruel, dije simplemente. Se ha vuelto cruel. Hablamos unos minutos más. Margarita ofreciéndose a venir, a llamar a Clara ella misma, a ayudar en lo que pudiera, pero no había nada que pudiera hacer, nada que nadie pudiera hacer. Mi hija me había demostrado exactamente lo que yo significaba para ella, y ninguna intervención podría cambiar esa verdad. Volví a casa lentamente, mis piernas pesadas con un agotamiento que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. La casa se sintió diferente al entrar.
más pequeña, más raída, marcada por el tipo de pobreza que proviene de ser visto a través de los ojos despectivos de otra persona. El cubo de basura de mi cocina guardaba el 10º de lotería arrugado. Un recordatorio de la broma que había iniciado toda esta pesadilla. Lo miré fijamente durante un largo momento, recordando el peso de esos 2 euros en mi mano, la risa en la voz de Clara mientras lo tiraba sobre la mesa. Mañana llamaría al banco. Revocaría su acceso a mi cuenta. Tomaría las medidas que debía haber tomado hace años. Pero esta noche me sentaría en mi casa tranquila y lloraría a la hija que había perdido. La relación que había muerto en algún momento del camino sin que yo me diera cuenta. El 10º de lotería permaneció en la basura, olvidado e inútil, mientras yo me lamentaba por algo mucho más valioso que ya había perdido. Pero la mañana siguiente llegó con el tipo de claridad brutal que sigue a una noche sin dormir. Me senté a la mesa de mi cocina, el café enfriándose mientras miraba fijamente el número de teléfono del banco escrito en un trozo de papel. Mis manos se sintieron firmes por primera vez en 24 horas. Servicio al cliente del Banco Nacional. Le habla Rebeca. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revocar el acceso autorizado a mi cuenta, dije. Alguien ha estado haciendo compras no autorizadas. La conversación fue sorprendentemente simple. La voz de Rebeca transmitió simpatía profesional mientras me guiaba a través del proceso. En 15 minutos, el acceso de Clara fue terminado. Se implementaron nuevas medidas de seguridad y sentí algo que no había experimentado en años, la sólida certeza de protegerme a mí mismo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor Vidal? No, con eso es suficiente, gracias. Colgué y miré alrededor de mi cocina con ojos nuevos. El espacio modesto se sentía diferente, no raído, sino honesto, limpio, mío. Mi mirada cayó sobre el cubo de basura y recordé el 10º de lotería tirado y arrugado entre los pozos de café. La broma de 2 euros que había comenzado todo este lío, comprado con mi propio dinero robado y arrojado a mí como si fuera un caso de caridad. Caminé y miré el papel arrugado. Incluso este patético gesto había sido comprado con dinero sacado de mi cuenta sin permiso. La ironía era casi risible. Me había robado para comprarme un regalo y luego reclamaba la mitad de las ganancias potenciales. Con una rabia repentina y decisiva, agarré el 10º y lo alisó en mi encimera. Los números me devolvieron la mirada. 7, 14, 23, 35, 42. El reintegro, 18. Los memoricé, estos dígitos que representaban todo lo que estaba mal en mi relación con mi hija. Luego volví a arrugar el papel y lo tiré de vuelta a la basura con más fuerza de lo necesario. La mañana se extendió ante mí, vacía y tranquila. Necesitaba moverme. Necesitaba despejar mi cabeza. Necesitaba estar en otro lugar que no fuera esta cocina, donde la traición de ayer aún resonaba en las paredes. Agarré mi chaqueta y salí, dejando que mis pies me llevaran por las calles conocidas de mi barrio. El aire de la mañana era fresco, lleno de los sonidos del trabajo honesto. La señora Pérez estaba en su jardín de nuevo, sus manos curtidas acariciando sus rosales. Se levantó al pasar, su sonrisa cálida y genuina. «Buenos días, Esteban. Estás fuera temprano hoy». «No pude dormir», dije, deteniéndome en su valla. Pensé que una caminata podría ayudar. Ella asintió con conocimiento de causa. A veces el mejor pensamiento sucede cuando tus pies están en movimiento. Mi difunto marido solía decir eso. Su esposo había sido un buen hombre, un mecánico como yo, que trabajaba con sus manos y trataba a la gente con respeto. El tipo de hombre que entendía que el carácter importaba más que las cuentas bancarias. Tenía razón en eso, dije. Continué caminando, pasando por la casa de Tomás Hernández, donde Tom lavaba su coche con la ayuda de su nieto. El chico estaba más interesado en salpicar agua que en limpiar, pero a Tom no parecía importarle. Sus risas se mecían en la brisa, sin complicaciones y puras. 2 manzanas más abajo, pasé por la cafetería Los Pinos, donde había comprado caramelos a Clara de niña. El dueño, el señor Cienfuegos, estaba arreglando fruta en su escaparate, cada manzana y naranja colocada con cuidado. Llevaba allí 30 años, sirviendo al barrio con dignidad silenciosa, sin hacerse rico, pero sin comprometer nunca sus principios.
Esta gente entendía algo que Clara había olvidado, que había honor en el trabajo honesto, en tratar a la gente con respeto, en construir relaciones basadas en algo más sustancial que la ganancia financiera. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez Clara había reconsiderado. Papá, hablé con Enrique sobre el dinero. Él cree que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te pagaremos cuando podamos. Tal vez para Navidad. Besos. Me detuve. Leí el mensaje de nuevo. La casual indiferencia hacia mi seguridad financiera, la suposición de que 13.000 euros eran de alguna manera insignificantes para mí, la vaga promesa de eventual reembolso. Todo se cristalizó en un momento de perfecta claridad. Esto era en lo que se había convertido. Esto era lo que yo significaba para ella. Borré el mensaje sin responder y seguí caminando. Las calles conocidas de mi barrio me envolvieron como una manta cómoda, llenas de los sonidos y las vistas de personas que vivían vidas honestas. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría en mis propios términos, con mi dignidad intacta. El cubo de basura de mi cocina guardaba el 10º de lotería, olvidado e inútil, mientras yo caminaba hacia lo que viniera con la cabeza en alto. 3 días habían pasado desde que tomé el control de mis finanzas. 3 días tranquilos de café matutino, comidas sencillas y el tipo de paz que viene de saber que has hecho lo correcto. Estaba revolviendo huevos revueltos en mi sartén de hierro cuando el teléfono rompió el silencio con su estridente demanda de atención. ¡Papá! ¿Qué diablos le hiciste a mi tarjeta? La voz de Clara estalló a través del receptor antes de que yo pudiera siquiera decir hola. Fue rechazada en el Corte Inglés. ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue eso? Dejé mi espátula con cuidado, mis manos sorprendentemente firmes. Retiré tu acceso después de que robaras 13.000 euros de mi cuenta. No robé nada. Su voz se elevó, ese tono familiar que había usado de adolescente cuando la pillaban en una mentira. Ese dinero era para la familia, para alguien que realmente contribuye a esta familia. No pediste permiso, Clara, simplemente lo tomaste. A través del teléfono pude escuchar el crujido de las bolsas de la compra, el zumbido distante del tráfico del centro comercial. Me estaba llamando desde el aparcamiento de la tienda cara que acababa de humillarla. Estaba allí con un bolso de 800 euros, papá. ¡800 euros! El dependiente pasó mi tarjeta 3 veces antes de decirme delante de todo el mundo que fue rechazada. Otros clientes estaban mirando. Parecía una persona común que no puede permitirse sus compras. La forma en que dijo persona común me apretó el pecho, como si no poder pagar bolsos de 800 euros fuera algún tipo de fallo moral. Siento que te avergonzaras, dije en voz baja, pero eso no cambia lo que hiciste. Lo que hice, ella se rió, pero no había humor en ello. Lo que hice fue tratar a Enrique con el respeto que se merece, algo que tú nunca has aprendido a hacer. Llevé el teléfono a la mesa de la cocina, sentándome en la misma silla donde descubrí su robo hacía solo unos días. Clara, yo te crié, trabajé semanas de 60 horas para pagarte la universidad. Pensé que eso contaba para algo. Y Enrique nos ayudó a superar todo eso, espetó ella. Nos ha enseñado cómo es el verdadero éxito, lo que significa ser generoso, no estar sentado sobre pilas de dinero como un avaro. La acusación golpeó como un impacto físico. 40 años de ahorro cuidadoso, de elegir marcas blancas y conducir coches de segunda mano para poder mantener a mi familia. Y así era como ella lo veía. Vas a lamentar esta decisión, papá. Su voz bajó a un tono que nunca antes había escuchado, frío y calculador. ¿Crees que puedes humillarme públicamente y simplemente irte? ¿Crees que no habrá consecuencias? Clara, no estoy tratando de hacerte daño. Me estoy protegiendo a mí mismo. No, estás siendo egoísta, mezquino y cruel. Cada palabra aterrizó con deliberada precisión. Pero no dejaré que te salgas con la tuya. Tengo amigos, papá. Gente que importa en esta comunidad, gente que entiende lo que realmente significa la lealtad familiar. La línea se cortó con un clic seco que resonó en mi tranquila cocina. Dejé el teléfono y volví a mis huevos, pero se habían enfriado en la sartén. Incluso recalentados, sabían a ceniza. Esa noche intenté distraerme con la televisión, cambiando de canal sin prestar atención. Un documental sobre lobos,
un programa de cocina con postres elaborados que nunca intentaría, un noticiero discutiendo políticas económicas que se sentían irrelevantes para mi pequeño mundo. Mi tableta estaba en la mesa de café, sin abrir desde ayer. Había estado evitando las redes sociales, evitando la tentación de comprobar la vida de Clara desde la distancia, pero la curiosidad finalmente ganó. Abrí Facebook y me desplacé por la colección habitual de actualizaciones de vecinos y fotos de vacaciones de primos lejanos. Entonces lo vi. La publicación de Clara se encontraba en la parte superior de mi feed, acompañada de una foto de ella con aspecto devastado, sus ojos enrojecidos con lágrimas cuidadosamente aplicadas. Escribir esto me rompe el corazón, pero necesito apoyo ahora mismo. Mi padre ha decidido cortarme el acceso a lo que siempre ha sido nuestro dinero familiar. Después de años de estar ahí para él, ayudándole a superar la muerte de mamá, gestionando sus asuntos cuando él no podía, de repente decidió que no soy digna de su confianza, todo porque le compré a Enrique, que ha sido más una figura paterna para nuestra familia que nadie, un regalo con dinero que estaba sin usar en una cuenta. Honestamente, estoy cuestionando todo lo que creía saber sobre el hombre que me crió. Nunca pensé que mi propio padre pudiera ser tan egoísta y cruel. La publicación tenía 47, me gusta y 23 comentarios. Me desplacé por ellos, mi estómago revuelto con cada respuesta de simpatía. Dios mío, Clara, lo siento mucho. Las personas mayores pueden volverse muy paranoicas con el dinero. Tu padre debería estar agradecido de tener una hija tan cariñosa. Esto es horrible. Enrique es un hombre tan maravilloso. Se merecía ese regalo. Tu padre está siendo ridículo. El dinero familiar debería beneficiar a toda la familia. Aguanta, cariño. Cerré la tableta y me senté en mi salón a oscuras, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. En algún lugar de mi cocina, olvidado en la basura, yacía el décimo de lotería arrugado que había iniciado todo este lío. La broma de 2 euros que había revelado la verdad sobre lo que yo significaba para mi hija. La noche siguiente me encontró en el mismo sillón, el mando a distancia descansando sin apretar en mi palma, mientras cambiaba de canal sin un propósito particular. Las secuelas en las redes sociales habían consumido mis pensamientos todo el día. Vecinos que de repente evitaban el contacto visual. La cajera del supermercado que me había mirado con renovada sospecha. La narrativa de Clara se estaba difundiendo y yo estaba perdiendo la batalla por mi propia reputación sin siquiera luchar. Clic. Un programa de cocina con complicados pasteles franceses. Clic. Una comedia de los 90 que había visto innumerables veces. Clic. Noticias locales discutiendo problemas presupuestarios de la ciudad. Clic. El programa del sorteo de la Lotería Nacional. Buenas noches, España. Bienvenidos al sorteo de El Gordo de esta noche, donde tenemos un bote acumulado de 120 millones de euros. Casi cambio de canal, pero algo en la voz alegre del presentador me hizo detenerme. Tal vez fue lo absurdo de la situación. Aquí estaba yo, siendo llamado un avaro codicioso por proteger mis modestos ahorros, mientras que alguien estaba a punto de ganar más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Los números ganadores de esta noche son... La voz del presentador adquirió ese tono ceremonial reservado para las grandes ocasiones. 7, 14, 23, 35, 42 y el reintegro es el 18. Mi mano se congeló en el mando. Esos números sonaban familiares, inquietantemente familiares. Agarré un bolígrafo de la mesa de café y garabateé los números en la parte de atrás de un sobre mientras el presentador los repetía. 7, 14, 23, 35, 42. Reintegro, 18. Mi corazón comenzó a acelerarse antes de que mi mente lo asimilara por completo. Conocía esos números. Los había visto recientemente. Los había mirado fijamente el tiempo suficiente para memorizarlos en un momento de rabia e ironía. El décimo de lotería, el trozo de papel arrugado que había tirado con asco hacía 3 días. Me tropecé hacia la cocina, mis piernas inestables debajo de mí. El cubo de basura se encontraba inocentemente al lado de la encimera, lleno de los desechos de una vida solitaria. Pozos de café, latas vacías, restos de comida.
Hundí mis manos en el desorden, hurgando entre cáscaras de plátano y toallas de papel mojadas, buscando un pequeño trozo de papel que podría cambiarlo todo. Mis dedos lo encontraron cerca del fondo, pegado al costado de un envase de yogur. El décimo de lotería, manchado con pozos de café y arrugado hasta ser irreconocible, pero aún legible. Lo llevé al fregadero de la cocina y enjuagué cuidadosamente la peor parte de los escombros, mis manos temblando mientras lo desdoblaba. 7, 14, 23, 35, 42. Reintegro. 18. Perfecto. Cada número coincidía. Me senté pesadamente en mi silla de la cocina, mirando fijamente el décimo dañado con incredulidad. La broma de 2 € que Clara me había arrojado como sobras a un perro. El regalo que había comprado con mi propio dinero robado. Y luego reclamó la mitad de la propiedad. El trozo de basura que había desechado con rabia valía 120 millones de euros. Llamé a la línea directa de la lotería con dedos temblorosos, siguiendo las indicaciones automáticas para verificar los números ganadores. La voz mecánica confirmó lo que ya sabía. Los números ganadores del gordo de esta noche son 7, 14, 23, 35, 42. Con el reintegro 18, el importe del bote es de 120 millones de euros. Colgué y miré alrededor de mi modesta cocina con ojos nuevos, los electrodomésticos anticuados, el suelo de linóleo desgastado, la mesa sencilla donde comía mis comidas solitarias. Todo se sintió de repente surrealista, como un set de película, a punto de ser desmontado y reemplazado por algo completamente diferente. El décimo de lotería yacía sobre mi mesa, todavía húmedo por su rescate de la basura, aún arrugado por la fuerza de mi descarte furioso. La voz de Clara resonó en mi memoria. Si ganas, recuerda que la mitad es mía. Apenas dormí esa noche, alternando entre revisar el décimo por centésima vez y mirar el techo con incredulidad. Por la mañana, me había convencido de que debía ser un error, una alucinación provocada por el estrés y el aislamiento social. Pero los números seguían siendo los mismos, y el décimo, a pesar de su viaje por mi basura, era innegablemente real. Las oficinas de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en el centro de Madrid eran más impresionantes de lo que esperaba. Vidrio y acero que se elevaban hacia las grises nubes de marzo, con guardias de seguridad y una atmósfera de seriedad en los negocios. Agarré el décimo en una funda de plástico, la palma de mi mano sudando a pesar del fresco aire de la mañana. El funcionario de la lotería, una mujer llamada Janet Cruz, sonrió profesionalmente mientras examinaba mi maltrecho décimo. Esta es toda una historia, encontrado en su basura. Lo tiré con rabia, admití. Mi hija lo compró como regalo del Día del Padre, pero las circunstancias eran complicadas. Janet asintió sin juzgar, colocando el décimo bajo una especie de escáner especializado. Aquí vemos todo tipo de situaciones. Lo importante es la verificación, y me complace decirle, señor Vidal, que este es de hecho un décimo ganador. Las palabras parecieron resonar en el estéril espacio de la oficina. Apreté los brazos de mi silla, temiendo poder salir flotando. Sin embargo, continuó Janet, nuestro proceso de verificación tarda 48 horas para premios de esta magnitud. Necesitamos confirmar la autenticidad del décimo a través de múltiples medidas de seguridad, preparar la documentación legal y organizar el proceso de pago. Asentí aturdido, firmando papeles y proporcionando identificación, apenas procesando la cascada de información sobre impuestos, opciones de pago y procedimientos de publicidad. Cuando salí de la oficina de loterías, mi cabeza daba vueltas con cifras y terminología legal. Pero un hecho permanecía clarísimo. Yo valía 120 millones de euros. El viaje a casa transcurrió en una bruma de calles familiares que de repente se sentían extrañas. Todo parecía igual. El supermercado de la esquina, el jardín de rosas de la Sinorata Pérez, la escuela primaria donde Clara había aprendido a leer. Pero me sentía como un visitante alienígena observando la vida de otra persona. Llevaba menos de una hora en casa cuando el coche de Clara chirrió en mi entrada. Irrumpió por mi puerta principal sin llamar.
su rostro enrojecido por la excitación y la determinación. «Papá, me enteré de la lotería. Una mujer de la oficina conoce a alguien que trabaja en la delegación. Vio tu nombre en la lista de ganadores». Permanecí sentado a la mesa de mi cocina. El papeleo oficial de la lotería se extendía ante mí como prueba en un juicio. «Hola, Clara». «No me digas hola», dijo, prácticamente vibrando de energía. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Somos millonarios. ¿Recuerdas lo que dije? La mitad es mía». «Eso fue un regalo, Clara». Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. «No se puede retirar un regalo». Su expresión cambió. La excitación dio paso a algo más duro. Teníamos un acuerdo. Todos en esa cena me escucharon decirlo. «Testigos, papá. Testigos legales». «Me arrojaste ese décimo como si fuera basura», dije en voz baja. «Lo compraste con dinero que me robaste de mi cuenta. Nunca se trató de compartir nada». «¿Robar?». Su voz se elevó. «Usé dinero familiar para un propósito familiar, y ahora estás tratando de estafarme lo que es legítimamente mío». Miré a mi hija, la miré de verdad, y vi a una extraña. La niña pequeña que solía subirse a mi regazo para que le leyera cuentos había sido reemplazada por alguien que no reconocía, alguien cuyo primer pensamiento al escuchar mi buena fortuna fue cuánto le pertenecía a ella. «El décimo fue un regalo», repetí. «Cualesquiera que fueran tus intenciones, dijeras lo que dijeras, se convirtió en mío en el momento en que me lo diste. Te demandaré». Golpeó su mano en mi mesa, haciendo saltar los papeles de la lotería. «Probaré que ese décimo me pertenece. Te llevaré a juicio y me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres realmente». «¿Y qué clase de hombre soy, Clara?». Hizo una pausa, su pecho agitándose de rabia. Por un momento vi algo parpadear en su rostro. Reconocimiento, tal vez, o vergüenza, pero pasó rápidamente, reemplazado por una fría determinación. «El que roba a su propia hija». Salió tan dramáticamente como había llegado, su golpe de despedida colgando en el aire como humo. Escuché el motor de su coche rugir y desvanecerse en la distancia. Luego miré la documentación oficial que confirmaba mi premio de lotería, 120 millones de euros, más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y todo lo que sentía era cansancio. Me desperté con el sonido de mi teléfono zumbando incesantemente en la mesita de noche, 15 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto y una cascada de notificaciones de redes sociales que me revolvieron el estómago antes de estar completamente consciente. La primera publicación de Facebook apareció a las 6:47 a.m., justo cuando la mayoría de la gente comenzaba su día con café y noticias matutinas. «Urgente. Mi padre ha robado mi décimo de lotería y está reclamando el bote entero para sí mismo. Este es el mismo hombre que me cortó el acceso al dinero familiar y me humilló públicamente. El décimo fue mi regalo para él con el claro entendimiento de que las ganancias se compartirían». Esto es abuso de ancianos a la inversa, cuando las personas mayores se obsesionan tanto con el dinero que estafan a sus propios hijos. Por favor, compartan esta publicación. Necesito que la gente sepa la verdad sobre lo que está sucediendo. La publicación incluía una foto mía de la Navidad pasada, con aspecto serio y algo severo en mi jersey navideño. Debajo, los comentarios ya se acumulaban como un incendio digital. Pero Clara no se había detenido ahí. Su Instagram presentaba un video lloroso de ella sentada en su coche, con el rímel corriendo por sus mejillas mientras hablaba directamente a la cámara. Normalmente no hago pública la situación familiar, pero estoy desesperada. Mi propio padre ha robado mi décimo de lotería, literalmente lo robó, y ahora está reclamando los 120 millones de euros para sí mismo. Compré ese décimo como regalo del Día del Padre. Dije en broma, la mitad es mía, porque eso es lo que haces con la familia, ¿verdad? Compartes. Pero aparentemente mi padre lo entendió como un desafío legal en lugar del amor de una hija. Enrique había coordinado su propia campaña a través de LinkedIn y Facebook, sus publicaciones con el peso de la credibilidad profesional. Ser testigo del abuso financiero a ancianos es devastador, pero el abuso a la inversa es igualmente dañino para las familias. Cuando las personas mayores se obsesionan con el dinero hasta el punto de traicionar la confianza y generosidad de sus hijos, todos perdemos. Mi esposa está desconsolada por la codicia de su padre.
El décimo de lotería fue comprado como un regalo con acuerdos verbales claros sobre compartir. Sin embargo, él reclama la propiedad exclusiva. Este comportamiento destruye familias y comunidades. Mi teléfono volvió a sonar. Margarita. Esteban, ¿qué demonios está pasando? Mi vecina acaba de llamar preguntando si de verdad le robaste el décimo de lotería a Clara. Las redes sociales están enloquecidas. Le expliqué la situación lo más simplemente que pude, pero incluso a mis propios oídos sonaba complicado. Sí, Clara había comprado el décimo. Sí, había hecho bromas sobre compartir las ganancias. Sí, yo había ganado. No creía deberle nada. Pero, Esteban, dijo Margarita suavemente, ella lo compró para ti. Con dinero que robó de mi cuenta, le recordé. Al mediodía, la historia se había vuelto viral en nuestro pequeño rincón de Internet. Los grupos locales de Facebook vibraban con debates sobre la lealtad familiar, las obligaciones legales y las responsabilidades morales. La aplicación de vecinos presentaba discusiones acaloradas sobre el codicioso ganador de la lotería de la calle del Arce. Cometí el error de leer los comentarios en las publicaciones de Clara. Esto es repugnante. ¿Cómo puede un padre hacerle esto a su hija? Los abogados deben involucrarse. Esto es robo, simple y llanamente. Conozco a esta familia. La hija siempre ha sido muy generosa y amable. El padre siempre ha sido raro con el dinero. Equipo Clara, de ninguna manera un anciano debería quedarse con el dinero que le pertenece a su hija. La red profesional de Enrique también se había movilizado. Colegas de su firma de inversión compartieron sus publicaciones con serios comentarios sobre los valores familiares y la ética financiera. Su círculo social compartido, gente que conocía desde hacía años, apoyaba públicamente la versión de los hechos de Clara. Cerré mi portátil y caminé hasta la ventana de mi cocina, mirando el barrio que había llamado hogar durante 30 años. 3 vecinos estaban cerca de mi buzón discutiendo claramente la situación. Cuando me vieron en la ventana, se dispersaron como niños culpables. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Canal 6 quiere entrevistarle sobre la controversia de la lotería. ¿Puede llamarnos? Otro mensaje. El País busca comentarios sobre la disputa familiar de la lotería. Y otro. Representación legal disponible para disputas de décimos de lotería. Consulta gratuita. Apagué mi teléfono y me senté en mi tranquila cocina. El papeleo oficial de la lotería aún se extendía sobre mi mesa como prueba de mi culpa. Afuera, mis vecinos susurraban y especulaban, su juicio emitido a través de comentarios en redes sociales y distancias cuidadosas. La ironía no se me escapó. Yo valía 120 millones de euros y nunca me había sentido más solo en mi vida. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina mientras extendía copias impresas de las publicaciones de Clara en las redes sociales sobre mi mesa, como pruebas en un juicio. Cada comentario, cada compartido, cada respuesta de apoyo se sentía como otro clavo en el ataúd de mi reputación. El café se enfriaba en mi taza mientras leía el asesinato digital de mi carácter. Mi teléfono fijo sonó, cortando el silencio con su campana mecánica anticuada. La identificación de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en su patrón sugería una línea de negocios. Señor Vidal, le habla Guillermo Jiménez, el padre de Enrique. La voz era mesurada, profesional, con el tipo de autoridad que proviene de años de negociaciones en salas de juntas. Creo que tenemos que hablar. Apreté el auricular con más fuerza. No estoy seguro de qué hay que discutir, señor Jiménez. Hay bastante en realidad. Una pausa, luego. ¿Podríamos reunirnos esta mañana? Digamos, en la cafetería Los Pinos en la calle Goya dentro de 1 hora. La cafetería Los Pinos era un modesto restaurante familiar donde a veces iba por su especial de los sábados por la mañana, el tipo de lugar donde Enrique nunca se dejaría ver muerto. ¿Puedo preguntar de qué se trata? El décimo de lotería, dijo Guillermo simplemente, y lo que presencié en el Día del Padre. Mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿Usted estuvo allí? Así fue, 1 hora, señor Vidal. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono confundido. El padre de Enrique, queriendo reunirse por el décimo de lotería, solo podía significar problemas. Tal vez estaban coordinando la estrategia legal. O tal vez Guillermo venía a presionarme para que llegara a un acuerdo con Clara. Casi no fui, pero la curiosidad superó a la precaución.
La cafetería Los Pinos ocupaba una esquina que había albergado restaurantes durante 50 años. Cabinas de vinilo rojo, suelos de linóleo a cuadros y el tipo de café que podía despertar a los muertos. Localicé a Guillermo de inmediato. Su traje azul marino hecho a medida destacaba como un pavo real entre gorriones en el humilde establecimiento. Se levantó cuando me vio, extendiendo una mano bien cuidada a modo de saludo. «Señor Vidal, gracias por venir». Nos deslizamos en un reservado cerca de la ventana, donde la luz de la mañana iluminaba las profundas líneas alrededor de los ojos de Guillermo. La camarera, una mujer maternal llamada Dolores, que servía café allí desde que yo tenía 40 años, sirvió 2 tazas sin que se lo pidieran. Fui testigo de todo el intercambio de regalos en el Día del Padre. Comenzó Guillermo sin preámbulos. Cada palabra, cada gesto, su hija le entregó ese 10º de lotería y lo llamó explícitamente su regalo del Día del Padre. Estudié su rostro, buscando signos de engaño o manipulación. Ella está afirmando que teníamos un acuerdo sobre dividir las ganancias. La expresión de Guillermo se endureció. Eso simplemente no es lo que sucedió. La vi tirar ese 10º sobre la mesa con una risa despectiva. No hubo negociación, ni acuerdo, ni contrato verbal. Fue un regalo, puro y simple. Sacó su teléfono, desplazándose por Facebook con la eficiencia de alguien que había construido un imperio empresarial en la era digital. Lo que mi hijo y mi nuera están haciendo es inconcebible. Están destruyendo su reputación con mentiras. Usted es el padre de Enrique, dije con cautela. ¿Por qué iría en contra de su propio hijo? La risa de Guillermo fue amarga. Porque lo crié para que tuviera integridad, y él ha olvidado todo lo que le enseñé. Esta situación de la lotería ha revelado algo sobre Enrique que me decepciona profundamente. Me mostró la pantalla de su teléfono, donde había comenzado a escribir una larga publicación de Facebook. Voy a aclarar las cosas. Mi nombre tiene peso en esta comunidad, señor Vidal. La gente sabe que no miento sobre asuntos de negocios, y esto es exactamente eso, un asunto de propiedad legal y comportamiento ético. Leí por encima de su hombro mientras refinaba su declaración. Como testigo de la reunión del Día del Padre en la casa de Esteban Vidal, me siento obligado a abordar la actual controversia en las redes sociales. Observé personalmente a Clara Johnson comprar y presentar un 10º de lotería a su padre como regalo del Día del Padre. No hubo negociación, ni acuerdo sobre el reparto de las ganancias, ni condiciones adjuntas al regalo. El señor Vidal es el legítimo propietario de ese 10º y de cualquier ganancia que pueda haber generado. La actual campaña en las redes sociales contra él se basa en información falsa, y no puedo permanecer en silencio mientras la reputación de un buen hombre es destruida por miembros de mi propia familia. No tiene que hacer esto, dije en voz baja. Sí, tengo que hacerlo. El dedo de Guillermo se cernió sobre el botón de publicar. Mi hijo ha olvidado lo que significa ser un hombre de honor. Quizás la vergüenza pública se lo recuerde. Publicó la declaración e inmediatamente su teléfono comenzó a zumbar con notificaciones. En cuestión de minutos, aparecieron comentarios de personas de la comunidad empresarial de Madrid. Colegas que conocían la reputación de Guillermo de honestidad y trato justo. Esto lo cambia todo, respiré, viendo cómo la marea de la opinión pública cambiaba en tiempo real. Guillermo se guardó el teléfono y me miró directamente. Señor Vidal, construí mi negocio sobre la integridad. No puedo ver a mi hijo destruir ese legado con mentiras y manipulación. Nos sentamos en un silencio cómodo, observando a la gente normal ocuparse de sus rutinas matutinas de sábado, familias pidiendo tortitas, parejas mayores compartiendo el periódico, adolescentes enviando mensajes de texto mientras sus padres intentaban entablar una conversación con ellos. La vida continuaba con normalidad mientras mi mundo se transformaba. La verdad tiene una forma divertida de aflorar, dijo Guillermo finalmente. A veces solo necesita a la persona adecuada para decirla. Nos dimos la mano fuera de la cafetería, su agarre firme y tranquilizador. Mientras caminaba hacia su Mercedes negro, yo permanecí junto a mi modesta berlina, sintiendo algo que no había experimentado en semanas: esperanza. 2 semanas después, finalmente llegó la llamada telefónica que había estado esperando. «Señor Vidal,
Soy Janet Cruz de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado. Su proceso de verificación ha finalizado y nos gustaría invitarle a nuestra ceremonia formal de entrega del cheque mañana por la mañana. ¿Una ceremonia?, pregunté, aún asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ofrecemos a los ganadores la opción entre una reunión privada y una presentación pública. Dado el reciente interés en su caso, pensamos que podría preferir la transparencia de una ceremonia pública. Pensé en la campaña de Clara en las redes sociales, en las conversaciones susurradas que me seguían por los supermercados, en los vecinos que ya no me miraban a los ojos. Sí, me gustaría la ceremonia pública. Excelente. Mañana las 10:30 a.m. en nuestra sede de Madrid. Habrá presencia de medios, así que vístase apropiadamente. Y, señor Vidal, felicidades. Esto va a cambiar su vida. Esa noche preparé mi mejor ropa, un traje azul marino que había comprado para el funeral de mi esposa hacía 8 años, una camisa blanca que aún tenía los bordes nítidos del planchado profesional y la corbata que Clara me había regalado por Navidad hacía 5 años, antes de que todo cambiara. La lotería estaba abarrotada de actividad cuando llegué. Equipos de televisión ajustaban el equipo de iluminación, fotógrafos probaban ángulos, y los funcionarios de la lotería se afanaban con portapapeles y documentos oficiales. Me sentí como un actor que se había metido en el set de una película ajena. Señor Vidal, se acercó Janet Cruz con una cálida sonrisa. ¿Listo para convertirse en millonario? La ceremonia fue sorprendentemente formal. Un fondo con el logo de la Lotería Nacional, un cheque de gran tamaño que requirió 2 personas para sostenerlo y suficientes flashes de cámara para iluminar un estadio. Cuando Janet me anunció como el ganador del bote de 120 millones de euros, el aplauso se sintió surrealista. Esto es ciertamente inesperado, dije en el micrófono, mi voz proyectándose mejor de lo que había esperado. Planeo usar esta bendición de manera responsable, para ayudar a otros, para perseguir sueños que había dejado de lado y para vivir con dignidad. Las preguntas de los periodistas llegaron rápidamente. ¿Cómo se sentía ganar? ¿Cuáles eran mis planes? ¿Dejaría de trabajar? Respondí lo más honestamente que pude, centrándome en la gratitud y la responsabilidad en lugar del drama familiar que me había traído hasta allí. Entonces, a través de la multitud de personal de los medios, los vi. Clara y Enrique se abrieron paso entre el grupo, su rostro enrojecido por la determinación y la desesperación. Ella llevaba el tipo de ropa que reservaba para ocasiones importantes, un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión mensual. ¡Alto!, gritó, su voz cortando la atmósfera profesional como un cuchillo. Ese es mi 10º. Tuvimos un acuerdo. El personal de seguridad se movió de inmediato, pero la voz de Clara se impuso a su intervención. Todos aquí deben saber que ese 10º era mío. Está robando a su propia hija. Las cámaras, que se habían centrado en mí y en el cheque ceremonial, giraron hacia la conmoción. Este era el tipo de drama por el que vivían los noticieros de televisión. Señora, tiene que retroceder del área de la ceremonia, dijo un guardia de seguridad con firmeza, pero cortésmente. Miré directamente a Clara, sintiéndome más tranquilo de lo que había estado en meses. Clara, por favor, no hagas esto aquí. Pero ella estaba fuera de sí, gesticulando salvajemente mientras Enrique intentaba retenerla. Yo compré ese 10º. Dije que la mitad era mía. Todos en esa cena me escucharon. Un reportero me acercó un micrófono. Señor Vidal, ¿puede comentar sobre esta disputa familiar? El 10º fue un regalo del Día del Padre de mi hija. Dije claramente, mi voz firme a pesar del caos que se desarrollaba cerca. El señor Guillermo Jiménez, que estuvo presente en la cena, ya ha confirmado las circunstancias de ese regalo. Eso es todo. ¿Qué planea hacer con el dinero?, preguntó otro reportero. Pensé en Clara gritando en el fondo, en los meses de manipulación y traición, en los años que había pasado permitiendo sus peores impulsos por un amor equivocado. Planeo ayudar a otros que lo merecen, dije. Quiero montar un negocio con el que he soñado durante años y tengo la intención de vivir con el tipo de integridad que hace que una persona sea digna de la buena fortuna. La ceremonia concluyó con apretones de manos y papeleo oficial, mientras Clara y Enrique estaban junto a su BMW en el aparcamiento. Discutiendo entre ellos, pude ver los gestos de Enrique volviéndose más animados,
su voz elevándose para igualar la de ella. Caminé hacia mi berlina, llevando el cheque ceremonial y la documentación oficial que me convertían en uno de los hombres más ricos de España. Mientras me alejaba, los vislumbré en mi espejo retrovisor, todavía discutiendo junto a su coche caro, su relación fracturándose bajo el peso de su propia codicia. Por primera vez en meses sonreí. A la mañana siguiente estaba sentado a la mesa de mi cocina con el periódico extendido ante mí, leyendo sobre mi premio de lotería en letra impresa en blanco y negro, cuando escuché el portazo de un coche afuera. A través de mi ventana vi a Clara caminando por mi entrada, pero su actitud era completamente diferente a la confrontación agresiva de ayer. Se movía lentamente, casi con vacilación, con los hombros caídos por la derrota. En lugar de su habitual entrada audaz, llamó suavemente a mi puerta. 3 toques suaves que sonaron casi a disculpa. Abrí la puerta y encontré sus ojos enrojecidos e hinchados, su ropa de diseñador arrugada como si hubiera dormido con ella. «Papá, ¿podemos hablar, por favor?» Mis instintos paternales se agitaron a pesar de todo lo que había sucedido. «Adelante, Clara». Me siguió hasta el salón, posándose en el borde del sofá como un pájaro listo para alzar el vuelo. Se retorcía las manos en el regazo mientras miraba alrededor del modesto espacio que una vez había sido su hogar de infancia. «Lamento mucho lo de ayer», comenzó, su voz apenas un susurro. Estaba abrumada y asustada. No estaba pensando con claridad. Enrique me ha estado presionando mucho por dinero últimamente. Nuestras finanzas están peor de lo que le dije a nadie. No sabía a quién más recurrir. Las lágrimas vinieron entonces, rodando por sus mejillas con practicada precisión. «Estamos a punto de perder nuestra casa», dijo, su voz quebrándose al pronunciar las palabras. «Los pagos de la hipoteca, las tarjetas de crédito, el negocio de Enrique, todo se está desmoronando. Debemos casi 400.000 euros y el banco está iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria». Pintó una imagen de noches sin dormir, ataques de pánico e intentos desesperados de mantener las apariencias mientras su mundo se derrumbaba. La firma de inversión de Enrique estaba fallando, afirmó, perdiendo clientes y perdiendo dinero a espuertas. La membresía del club de campo que no podían permitirse cancelar. La matrícula de la escuela privada de Jacobo que estaba agotando sus recursos. Estaba demasiado avergonzada para pedir ayuda antes, continuó, limpiándose los ojos con un pañuelo. Ya sabes lo orgulloso que es Enrique. Se moriría si supiera que estoy aquí, rogándole dinero a mi padre. Solo necesito ayuda una vez más, solo lo suficiente para salvar nuestra casa y ponernos de pie de nuevo. ¿Cuánto, Clara? 2 millones de euros resolverían todo, dijo rápidamente, como si hubiera ensayado el número. Parece mucho, pero no es nada comparado con lo que ganaste. Aún te quedarían más de 100 millones de euros. La sencillez de su petición era impresionante. 2 millones de euros, una suma que habría representado 40 años de mis ingresos anteriores, entregada tan casualmente como pedir prestado 20 euros para gasolina. «Clara», dije suavemente, «he escuchado estas mismas promesas antes». Su expresión cambió ligeramente. La confusión parpadeó en sus rasgos. «¿Qué quieres decir?» «Me robaste 13.000 euros de mi cuenta sin preguntar. Me humillaste públicamente en las redes sociales. Intentaste tomar mi 10º de lotería por la fuerza». Mantuve mi voz tranquila, objetiva. «¿Ahora quieres que recompense ese comportamiento dándote 2 millones de euros?» «Esto es diferente». Las lágrimas vinieron más rápido ahora, más desesperadas. Me equivoqué antes, lo admito. Pero estamos hablando de perderlo todo, papá. Nuestra casa, nuestra vida, la educación de Jacobo. Necesitas aprender a resolver tus propios problemas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. El rostro de Clara se transformó. La máscara de vulnerabilidad se deslizó para revelar algo más duro por debajo. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó, su voz adquiriendo un tono familiar. «¿Vas a dejar que tu propia hija pierda su casa mientras tú te sientas sobre 100 millones de euros?» «Te quiero, Clara, pero ya no voy a permitir tus elecciones». Ella se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana y de vuelta.
Bien, bien, pero no esperes ser parte de la vida de Jacobo en el futuro. No esperes visitas de Navidad, ni cenas familiares, ni llamadas telefónicas cuando se gradúe del instituto. Las amenazas vinieron más rápido ahora, cada una diseñada para golpear mis miedos más profundos sobre el aislamiento y la pérdida familiar. Sin nietos en mi funeral, sin relación con las futuras generaciones. Un anciano solitario muriendo solo porque fue demasiado egoísta para ayudar a su única hija. Si esa es tu elección, dije en voz baja, tendré que aceptarla. La finalidad en mi voz pareció sorprenderla. Me miró fijamente durante un largo momento, quizás reconociendo que su caja de herramientas de manipulación finalmente había encontrado su rival. Has cambiado, dijo, su voz fría de decepción. El dinero te ha vuelto cruel. No, Clara, el dinero me ha liberado. Salió sin decir otra palabra, sus pasos resonando en mi pasarela delantera mientras marchaba hacia su coche. Me quedé en la ventana principal observándola alejarse con visible rabia, sus neumáticos chillando mientras salía de mi entrada. Me aparté de la ventana y miré alrededor de mi tranquilo hogar, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La niña pequeña que solía dormirse en mi regazo leyendo cuentos se había ido, reemplazada por alguien que no reconocía y a quien no podía salvar. Caminé a mi cocina para hacerme un té, mis movimientos tranquilos y decididos. Por primera vez en años, mi casa se sintió verdaderamente en paz. 3 meses después, estaba parado en mi sala de estar vacía, sosteniendo mi teléfono mientras los movers cargaban las últimas cajas. Me desplacé hasta el contacto de Clara y seleccioné bloquear este número. Algunos puentes, una vez quemados, no estaban destinados a ser reconstruidos. El viaje a un tranquilo pueblo en las afueras de Toledo tomó 2 horas a través de la campiña. En esta nueva ciudad, yo sería simplemente Esteban Vidal, nuevo residente, no el ganador de la lotería de las noticias. Mi casa se encontraba en una calle tranquila a 3 horas de Madrid, lo suficientemente lejos como para que las visitas inesperadas requirieran un compromiso real. Restauración de Autos Clásicos Hernández había estado en venta durante meses. Cuando caminé por el taller, inhalando la familiar esencia de aceite de motor y pulimento, supe que había encontrado mi propósito. ¿Estás seguro de que quieres tanto trabajo?, preguntó Tomás Hernández, señalando los coches proyecto que llenaban sus naves. La mayoría de la gente de tu edad piensa en ir más despacio. Pasé la mano por el guardabarros de un Ford Mustang de 1967. Acabo de empezar. En una semana, el negocio de Hernández se convirtió en Restauración de Autos Clásicos Vidal. Contraté a 3 mecánicos locales y establecí la fundación de apoyo a padres solteros, recordando mis propias luchas después de la muerte de mi esposa. Las tardes en Toledo eran tranquilas. Podía caminar sin que me siguieran conversaciones susurradas. La cafetería local servía café sin chismes sobre mi vida personal. ¿Instalándose bien?, preguntó Elena, mi vecina, trayendo galletas caseras. El barrio es tranquilo, pero nos cuidamos unos a otros. Tranquilidad es exactamente lo que esperaba, le dije. El taller se convirtió en mi santuario. Trabajando junto a mecánicos más jóvenes, redescubrí la satisfacción de resolver problemas con mis manos en lugar de mi chequera. Restauramos un Chevrolet de 1955 a perfectas condiciones. El dueño lloró al verlo, y yo lo entendí completamente. A veces pensaba en Clara, pero sin un dolor agudo. El dinero no me había cambiado. Reveló lo que siempre había sido debajo de años de permisividad. Mi teléfono sonaba ocasionalmente con números desconocidos que sospechaba que eran ella, pero dejaba que fueran al buzón de voz. Un jueves por la noche cerré después de completar la restauración de un Camaro de 1969. Conduciendo a casa, pasé por el centro comunitario donde la placa de mi fundación rezaba, apoyando a familias fuertes en tiempos difíciles. Me estacioné y miré las estrellas que comenzaban a aparecer. En algún lugar, Clara vivía con las consecuencias de sus elecciones. Lo que yo podía controlar era construir algo significativo. Cada coche restaurado, cada subvención de la fundación, era un voto por un mundo donde el carácter importaba más que las conexiones. El 10º de lotería cuelga enmarcado en mi oficina ahora, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces los regalos más valiosos vienen disfrazados de basura, y las lecciones más necesarias vienen envueltas en dolor. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale a me gusta a este video,
Suscríbete al canal El Tejedor de Historias y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por tu atención.